Entonces, queridos estudiantes del segundo medio A, muy buenos días, agradeciendo las clases, agradeciendo nuevamente poder hacer clases. Comenzaremos la clase del día de hoy, de formación ciudadana para el segundo medio A. Entonces, caballeros y señoritas, insisto, los que puedan enciendan sus cámaras para empezar el show académico. Queridos jóvenes, la semana pasada estuvimos describiendo, explicando y dando algunos ejemplos sobre el contenido central de la guía número 7, ¿cierto? De la guía número 7. La democracia. ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste la democracia? Los principios fundamentales que rigen la democracia, la diferencia entre la democracia directa o griega versus la democracia representativa. ¿Hasta qué punto nosotros actualmente vivimos en una democracia representativa? ¿En qué consiste la democracia representativa? ¿Cuáles son las características principales de vivir en democracia? Entre otras cosas, hemos estado comentando sobre las luces y sombras de la democracia, ante todo, y eso significa problematizar el valor de la democracia en las sociedades contemporáneas, queridos estudiantes, contemporáneas. Entonces, lo más importante es continuar inequívocamente profundizando las luces y sombras de la democracia y ante todo poniendo como ejemplo a nuestro país, porque en Chile actualmente vivimos en una democracia representativa, claro, en una democracia representativa. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente, ante todo, presente. Ahora bien, voy a presentar y ofrecer unos ejemplos audiovisuales acerca de la democracia. Ya, necesito que presten absoluta atención y estén atentos, puesto que acá en este video se muestra cómo comenzó la democracia como tal, para posteriormente evolucionar a lo largo de la historia política de la humanidad, claramente. Entonces, necesito que presten absoluta atención al ejemplo audiovisual que voy a presentarles. Jóvenes del segundo medio A, cuyo video tiene un nombre. ¿Cuál es el origen de la democracia? ¿Cuál es el origen de la democracia, queridos estudiantes? ¿Dudas, comentarios, interrogantes, jóvenes? Ya, voy a compartir el audio y el video, entonces necesito que estén prestando absoluta atención, jóvenes, señoritas. Ya, ahora somos más. Perfecto, ya. Vamos a continuar entonces, en la clase caracterizando, definiendo y explicando la democracia.
contenido central de la guía número 7. Atención, voy a compartir lo siguiente. Compartir pantalla. Ya. Entonces, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto, queridos estudiantes. Entonces, jóvenes, necesito ahora que presten absoluta atención. Insisto en el punto para tener una visión más integral del significado de democracia. Por favor, gracias. La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el significado. En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Disculpen. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra. Pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes. Por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Bueno, queridos estudiantes, como algunos o algunas llegaron atrasados y más de alguno está aún durmiendo, nuevamente voy a mostrar el video temático sobre cuál es el origen de la democracia. Por favor, presten absoluta atención al video.
se los voy a agradecer. Continuemos. Atención. Días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes, por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Drama in Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Resulta relevante cómo el protagonista describe y a su vez explica la evolución del concepto de democracia de manera muy didáctica y precisa para efectos de lograr una mayor perspectiva de comprensión de que, de lo que estamos de lo que estamos planteando, de lo que estamos planteando. Entonces, queridos estudiantes, si se dan cuenta, hay una distinción existente entre democracia griega o democracia directa versus democracia representativa, con las características del caso, con sus propias particularidades o singularidades, lo que ello conlleva, por lo que es importante, tener claro ese aspecto. Hay que tenerlo absolutamente claro porque actualmente vivimos en gobiernos representativos o repúblicas de gobiernos representativos, en las cuales existe un Estado de Derecho, una constitución política que regula o estructura los derechos fundamentales de los ciudadanos, los deberes
y derechos de los ciudadanos. Además, además, la existencia de la soberanía popular, perdón, la soberanía del pueblo, porque el pueblo como tal es el que tiene el derecho a votar o sufragar a sus representantes. Pero tengan presente que los ciudadanos voten o sufraguen, disculpen, a sus representantes implica ciertos costos que el video explica previamente, ¿cierto? Porque uno si bien los puede votar o sufragar a nuestros representantes, ¿qué te hace pensar que necesariamente ellos o ellas cumplirán sus promesas de campaña o sus supuestas concepciones de mundo política? No hay procedimientos burocráticos o políticos que permitan insistir o tener en cuenta que que los representantes elegidos a través de las urnas cumplan sus promesas de campaña. No, no hay mecanismo político posible que pueda presionarlos para que ellos o ellas cumplan. No lo hay. Tengan presente también, queridos estudiantes del segundo medio A, que va evolucionando históricamente el concepto de democracia, de modo tal que derivamos finalmente a democracias representativas de tipo presidencialista, de tipo parlamentario, con las características del caso que yo ya mencioné anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, libertad de asociación, libertad de expresión, la existencia de una constitución política, la separación de los poderes del Estado, la soberanía reside en el pueblo, entre otras consideraciones políticas. Por esto mismo, los ciudadanos poseen cierto poder político para elegir a sus representantes y a su vez ser elegidos, puesto que cualquier ciudadano, siendo mayor de edad y no teniendo ninguna pena aflictiva, según lo tipificado por la Constitución Política de Chile, puede presentarse a algún cargo de elección popular para posteriormente ejercer políticamente los asuntos públicos en el Parlamento, que es el foro republicano por excelencia. Entonces, queridos estudiantes, jóvenes, hay diferencias, claramente, entre la democracia directa versus la democracia representativa. Muchos, incluso, tal como el protagonista en el video, señalan o expresan claramente que no vivimos en democracia, sino que en sistemas de gobiernos representativos, bajo ciertos principios fundamentales y determinadas características que estructuran este sistema como tal, ¿cierto? Sistemas de gobiernos representativos, queridos estudiantes. A partir del video
logramos ver, a partir del video que logramos ver, jóvenes, algún comentario, duda, interrogante, algo que les haya llamado la atención, muchachos, jóvenes, del video, cuál es el origen de la democracia, por ejemplo, muchachos, muchachas, queridos estudiantes, para luego relacionarlo con el documento número 7, el documento número 7, cuyo tema central es la democracia, claramente, indudablemente. Muchachos, muchachas, duda, comentario e interrogante respecto al video temático, ¿cuál es el origen de la democracia? Muchachos. Claro, Benjamín, ciertamente son algunas características importantes que configuran una concepción de mundo acerca de la democracia, que tampoco hay que idealizarla en exceso porque, adivinen, aproximadamente votaba solo el 20% del total de la población ateniense. ¿Por qué? Porque las mujeres, los esclavos y extranjeros no votaban, no elegían, no votaban, no elegían. Tengan bien presente eso, es importante. Entonces, de alguna manera hay un afán selectivo, discriminador e incluso segregador, si uno quiere ser más riguroso y más exigente respecto a la democracia directa. ¿Por qué piensan ustedes que actualmente es muy complejo implementar una democracia directa o griega? Muchachos o muchachas, jóvenes, jóvenes, queridos estudiantes, ¿por qué piensan ustedes que actualmente sería muy complejo implementar una democracia directa como la griega? Jóvenes, queridos estudiantes, insisto en el punto, si vieron el video para no parecer monólogo y espero que participen en lo posible. ¿Por qué piensan ustedes que sería muy complejo implementar una democracia directa o griega en la actualidad? Es el punto joven aquí. Claro, es el punto joven aquí. Que en el video aparece, claro, ciertas características de la democracia representativa. Lo he señalado en reiteradas ocasiones, ojo. A ver, cuando se refieren, ya están acostumbrados al poder, ya están acostumbrados al poder. ¿A qué se están refiriendo? ¿A qué se están refiriendo? Ya están acostumbrados al poder. Queridos estudiantes, jóvenes, jóvenes mujeres, jóvenes hombres, nótese, presten atención a la pregunta, muchachos o muchachas. Escuchen. ¿Por qué piensan ustedes que actualmente es muy complejo implementar una democracia directa o griega? Yo creo
que quizá Dígame, uno disculpe, de buenos los días. buenos días. Yo creo que quizá uno de los factores puede ser que la cantidad de personas que hay, porque en el video señalaba que la asamblea era posible que no era, porque una ciudad tenía democracia y no eran tantas personas, por lo tanto todas podían participar. En este caso, quizá habría que hacerlo por parte, porque no van a estar todas las personas en una asamblea para participar. Quizás se podría hacer así como por comuna o algo así. Ante todo, tenga presente, joven Aranza, que en territorios más bien pequeños, acotados, la democracia directa o griega se lograba implementar. Pero, por ejemplo, imagínate en países como China, Rusia, Estados Unidos, ¿cómo se podría implementar una asamblea o eclesía ciudadana en países cuya cantidad de habitantes son 300 millones, 250 millones, y en el caso de los chinos, 1.500 millones? Entonces, imagínense lo que significa eso. Rusia, China y Estados Unidos, ante todo, son regímenes políticos centralizados, o presidencialistas, o más bien autocráticos, como en el caso de los chinos. Aranza. Entonces, claro, es complejo poder implementarlo. Y ustedes deben plantearse la pregunta. Ustedes, plantéense la pregunta. ¿Alguna vez en realidad ha gobernado el pueblo? ¿Alguna vez en realidad ha gobernado el pueblo? Insisto en la pregunta. ¿Alguna vez en realidad ha gobernado el pueblo? Y si la respuesta es no, ¿por qué no puede gobernar el pueblo? ¿Cuáles son cuáles son los problemas, complejidades o dificultades para que el pueblo pudiera gobernar? Jóvenes, chiquillos, chiquillas. Recuerden, hagan uso de sus conocimientos históricos, políticos, culturales. ¿Alguna vez ha gobernado el pueblo en la historia cultural de la humanidad? ¿Alguna vez ha gobernado el pueblo la historia política del siglo XX? Jóvenes. Amelie, Ángela, Aranza, Benjamín, Vicente, Natalia, Don Kevin, Vanessa, Isidora, Scarlett, Romina, cualquiera de los que mencioné. ¿Alguien podría responder lo que estoy planteando? A ver, leamos a la joven Ángela. Claro, la joven Ángela dice que nos hacen creer que sí. O sea, fingen que el pueblo gobierna. Ojo, fingen. Porque como estamos en una democracia representativa, claramente, ¿cierto? Pero luego no cumplen lo dicho. Claramente, ahí radica un gran problema grande. ¿Cómo es posible que nuestros representantes, cuando están en el Parlamento legislando leyes, debatiendo sobre los asuntos públicos del país, en reiteradas ocasiones incluso no cumplen lo prescrito o tipificado por la Constitución política y renuncian al deber político de debatir y de hacer cumplir la Constitución? Por ejemplo, queridos estudiantes, tal como señala Ángela, es cierto, nos hacen creer ilusamente
que nosotros gobernamos, Pero, ¿qué sucede en la realidad política de la actualidad del siglo XXI? ¿Qué sucede o acontece, jóvenes? ¿Qué sucede? ¿Quién más? Gracias, Ángela. Muchas gracias. ¿Quién más? Joven Denise. Ya, la joven Denise pone el ejemplo del plebiscito, ¿cierto? Este plebiscito que tiene fecha concreta para realizarse, ¿cierto? 25 de octubre del presente año. En que el caso de ganar en la opción apruebo, no dejará de ser favorables para ellos. Serían. O sea, la joven Denise, estás diciendo que en caso que gane la opción apruebo, no dejará de ser favorable para ellos. ¿Para ellos a quién te refieres? ¿Te refieres a los a los ciudadanos que votaron apruebo? ¿O te refieres a los otros ciudadanos que votaron rechazo? Tú dices que tú dices que si gana la opción apruebo, lamentablemente también serán promesas falsas. O sea, la promesa falsa en este caso sería que no lograran elaborar una nueva constitución política, aun cuando haya ganado la opción en apruebo. Ah, ya, los que votaron rechazo. Es que claro, finalmente en ese proceso político electoral del plebiscito constituyente, que tiene fecha para disculpe, fecha para el 25 de octubre, se presentan dos opciones, ¿cierto? Dos opciones. Y además dos votos. La opción rechazo y apruebo. Una nueva constitución. Y ahí el pueblo de Chile, por diversas y distintas razones, irá a las urnas a decir apruebo o rechazo. Es así, es así, porque la soberanía reside en el pueblo. Claro, después nosotros podemos compartir, conversar, criticar o deliberar hasta qué punto realmente se logra que la soberanía resida en el pueblo y se cumpla como tal. Ese es otro tema de discusión, claramente. Pero tengan presente también que la democracia vive sumida o absorta en un mar de incertidumbre por factores externos e internos, ciertamente, ¿cierto? Imagínense un factor externo en clave histórica, una gran recesión económica, una tercera, cuarta, quinta guerra mundial, una pandemia global como el COVID-19. Imagínense que esto continúe hasta diciembre del presente año o hasta el próximo año. ¿Qué va a suceder con la cadena productiva, con la alta cesantía o desempleo? ¿Y si cierran el año escolar? ¿Y si cierran el año académico? ¿Qué va a suceder con los cuartos medios a nivel nacional? ¿Qué va a suceder con el sistema de becas y créditos en las universidades? ¿Vamos a fusionar el año académico 2020 y 2021? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo va a solucionar la democracia representativa? A eso refiero. Aludo. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Estas son preguntas, qué duda cabe, razonables y plausibles que uno debe plantearse o formularse para dar una perspectiva de comprensión de lo que significa vivir concretamente en una democracia. Ahí ustedes tienen factores externos
que podrían debilitar o poner a prueba los contrapesos, equilibrios de una democracia. Jóvenes, queridos estudiantes, ¿qué otro factor podría perjudicar a la democracia, chiquillos? Vanessa, Benjamín, Romina, Kevin, Natalia, don Diego, Scarlett, Paola, Aranza. ¿Qué otro factor podría poner a prueba a la democracia? Queridos estudiantes, jóvenes, muchachos, muchachas, ¿qué factor, por ejemplo, aparte de una guerra mundial, claramente, de lo que yo señalé? Muchachos o muchachas, jóvenes, ¿qué dice la joven Natalia? Que si el pueblo gobernara, podrán exponer en igualdad de sus puntos, iniciativas y propuestas. Claro, claro, uno se podría plantear la pregunta, joven Natalia, ¿qué significa que el pueblo gobierne? ¿Que el pueblo numéricamente hablando gobernará a través del poder ejecutivo, judicial y legislativo, con las complejidades burocráticas que eso conlleva? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si esa es la gran pregunta grande. Pero tu punto es razonable. Claro, se supone que ahí el pueblo como tal expone, expone sus puntos de vista, me imagino, ciertos temas, iniciativas y propuestas, actuando directamente sobre ella y dirigiéndola. ¿Cómo la dirige, joven Natalia? No estoy pidiendo que usted tenga toda la respuesta, pero plantéese la pregunta Kuchen, la pregunta Kuchen, la pregunta 4, 8, 16K. ¿Cómo el pueblo podría gobernar en la actualidad? ¿Cómo el pueblo podría gobernar en la actualidad? ¿Cómo el pueblo podría gobernar en la actualidad a través de una democracia representativa? ¿Cómo el pueblo podría gobernar a través de una democracia representativa? Queridos estudiantes, muchachos, muchachas. Y con esto terminamos. Disculpen que me haya pasado, pero como llegamos más tarde, ya, yo sé que hay frío, sueño, hambre, jóvenes, pero hay que hacer un último esfuerzo, por favor. Se los voy a agradecer para no parecer monólogo y hablar solo y parecer Chaplin, bla, 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 bla. Respecto a la pregunta, ¿cómo, claro, cómo podría gobernar el pueblo en una democracia representativa? Es la pregunta que aparece consignada en la guía número 7 también, en la guía número 7. En la guía número 7. Chiquillos, respecto a la pregunta, ¿quién más? La última observación. La última observación. Scarlett, Isidora, don Diego, don Vicente, Romina, Valentina. A ver, y para finalizar, ¿qué dice la joven Ángela? Podrían presentar un tipo de control para aquellos que nos representan y así cumplir con todo lo que nos proponen. Claro, Ángela, ese es un buen punto. Un tipo de control político o administrativo que nos permita a nosotros como ciudadanos decir lo siguiente: ya, estos parlamentarios X, Y o Z no cumplieron con lo que prometieron, por lo tanto, a partir de mañana su cargo queda desierto y será destituido como parlamentario, como diputado o como senador, Ángela. Claro, ese es un punto, cómo elaborar e implementar un mecanismo político-administrativo para destituir a ciertos parlamentarios que realicen un mal trabajo. Claro, el punto es que realizar asamblea, Ángela, una asamblea de 50 personas, de 100 personas, de 500 personas, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo de manera tal que todo resulte claro
armónico y razonable. ¿Y quién propone las leyes? Un grupo de iluminados, aristocráticos, un grupo de oligárquicos, adictos al dinero, simples empresarios rentistas, fenicios, o un gobierno de los mejores, de una especie de aristocracia del saber que decide el norte, dirección y proyecto nivel país, en tanto políticas públicas. ¿Quién sabe? Muy buena observación, Ángela, muy buena observación. Ya. Para finalizar, jóvenes de mi querido segundo medio A, siempre respetados y apreciados por mí. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Alguna pregunta, consulta, dificultad, chiquillos, chiquillas? Ya. Hoy día estuvieron menos participativos. Voy a suponer que ha sido el frío ruso de Peñaflor, de Santiago, y han estado demasiado silenciosos, igual que mi amigo Chaplin. Demasiado silencio eterno de Dios. Entonces voy a finalizar la clase del día de hoy, amigas, amigos míos, y nada más. Jóvenes, como dijo el gran amigo, cómplice, compañero Gustavo Cerati, adiós, Cerati, Gustavo, que estén bien, que tengan una gran semana. Abrazos, mis respetos, siempre pueden contar conmigo y disculpen si fui latero, pero traté de ser lo más dinámico y preciso posible. Abrazos, cuídense mucho. Cerati. Adiós.